La opinión calificada está en Fuera de Serie. Radio U 89.9. Tal como lo adelantamos antes, estamos en comunicación con Iván Kachanowski, que es licenciado en Administración de Empresas, doctor en Economía y economista jefe en Libertad y Progreso. ¿Qué tal, Iván? Agustina Henrich te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Me alegro. Muy buenos días, Iván. Baltasar Schubert te saluda. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Baltasar? ¿Cómo vas? Muy bien. Bueno, muchos temas para hablar con vos, obviamente. Hay medidas, impactos en la economía real y un poco de eso queremos hablar porque hace unos días respecto de las nuevas medidas cambiarias, decías que Argentina parecía no entender que los controles cambiarios nunca funcionaron y que la medida terminará agravando aún más la situación. ¿Esto es así? Y mi interpretación es que lo que está haciendo el gobierno o el Banco Central es poner un parche que compra algo de tiempo pero que no soluciona el problema, y si en ese tiempo no tomás medidas para generar confianza en la economía, el problema va a continuar e incluso puede continuar más grave, porque cuando se generan este tipo de medidas genera cierta expectativa de que la devaluación puede seguir, entonces la gente empieza a reaccionar en torno a eso. Puede empezar a demandar menos pesos, puede empezar a demandar más dólares que antes. Entonces son medidas que generan desconfianza, y cuando vos revisás la historia de Argentina, tuvo más de 20 controles cambiarios y ninguno fracasó. Y ninguno funcionó, todos fracasaron. Bueno, pero por ejemplo, hoy hace un rato trascendió de que las reservas líquidas del Banco Central para intervenir en el mercado son apenas 2.800 millones de dólares, restando, obviamente esto es la cuenta que queda restando de los 40 y pico que supuestamente hay. ¿Qué otras alternativas podía tener el Banco Central, se me ocurre, para evitar una fuga de dólares y sin meter otro nuevo impuesto? Porque esa es otra, nos las pasamos inventando impuestos. Bueno, el impuesto lo puso igual, ¿no? Con el 35%. Sí. Es cierto que sí, que el Banco Central ya estaba sin reservas, no le quedaba mucho fuego para seguir combatiéndolo, y al ritmo que venía la sangría de reservas, esto iba a durar 1 o 2 meses más. Algo se iba a tener que hacer. El problema es que lo que te genera esto es una solución de corto plazo, porque ¿qué es lo más probable que pase? Cuando vos pones restricciones, empezás a generar más presión en los dólares paralelos, y podés generar algún control en el contado con liqui o en el dólar bolsa, en los dólares paralelos legales, digamos. Pero en el blue, que es ilegal informal, no. Y ese probablemente va en algún momento a continuar su tendencia alcista, y por más que ahora con este nuevo impuesto el dólar oficial termine en 130, si el dólar blue sigue subiendo, vas de vuelta a tener la brecha, y esto que llamaban el puré, que era comprar el oficial y vender en el blue, va a volver a ocurrir. Es decir, que va a seguir teniendo el problema de que va a tener que sacrificar reservas si quiere mantener al dólar oficial sin devaluar. ¿Y por qué no quieren devaluar? Porque eso obviamente trae impacto inflacionario. Entonces me parece que acá la solución pasa en generar confianza. Y fíjate que salimos de un acuerdo bastante exitoso de la deuda, que finalmente se pudo llegar a un acuerdo, pero no alcanzó para generar confianza, porque lo que está faltando es un plan económico, y qué es lo que va a hacer Argentina de aquí en adelante, nadie lo sabe. Y el tema es si ellos lo saben, por lo menos, ¿no? Si tienen un plan o no, no lo sé. A mí la impresión que me da es que tienen algunas ideas, pero nada elaborado en sintonía con un plan. Con lo cual me parece que se tienen que sentar urgentemente a plantear escenarios y transmitir cuál es la idea. El problema es que tenés que negociar con el fondo también, y va a ser una negociación dura, y el fondo te va a exigir reformas estructurales que el país necesita, pero que no veo a este gobierno queriendo encararlas, con lo cual la impresión es que no se quieren afrontar los problemas de fondo, que se van a querer seguir poniendo parches, pero lo cierto es que quedan todavía 3 años de gobierno, no es que queda 1 año o meses y con los parches podés por ahí llegar a terminar el mandato o lo que sea, y el año que viene es electoral. Me parece que si no se encaran algunas reformas o si no se trata de dar confianza, el mercado cambiario va a estar muy complicado.
Bueno, vos decías que recién faltan muchos años y lleva muy poco, ¿no? Yo ayer sacaba la cuenta. Lleva 282 días hoy Fernández en el gobierno y el dólar aumentó 75,3 pesos en menos de 300 días. Exactamente, sí, si agarrás el mandato, teniendo en cuenta estos impuestos, el adquirir el dólar oficial te implica el doble más o menos, es decir, una devaluación encubierta del 100%. Y estaba a 60 y algo cuando asumió Fernández. Exactamente, sí. Y ahora cuando tenés a 130, entonces esta devaluación encubierta es del más de 100% en 9 meses. Y vos tenés que encarar 3 años casi sin reservas. Entonces el plan económico es sumamente importante. Y vas a tener un déficit muy grande todavía, este año vas a cerrar con un déficit muy grande, ver cómo bajarlo en año electoral, que es muy difícil. El presupuesto dice que va a haber un déficit de 4,5 primario el año que viene, y eso implica reducción de gasto, que yo realmente me cuesta creer que este gobierno haga un ajuste por el lado del gasto. No va a alcanzar con que la actividad recupere y la recaudación suba. Es decir, para lograr un déficit de 4,5, para cumplirlo va a implicar reducción de gasto, y eso lo veo poco probable con este gobierno. Bien, Iván, por ejemplo, en cuestiones tanto de las empresas que complica esta medida, digo, ¿las pone al borde del default? ¿Sí o sí tienen que refinanciar sus deudas? Y hay muchas que están, sí, la mayoría están endeudadas, es decir, y no solo las pymes, que por eso son las que más preocupan, también las empresas grandes estaban endeudadas, es decir, incluso las empresas grandes que tienen más espaldas estaban complicadas. Las pone a las empresas, principalmente a las pymes, en una situación muy comprometedora, y esto de que puedan utilizar solo el 40% de los dólares para pagar sus deudas es un tremendo castigo para las pymes que pudieron de alguna manera generar cierto ahorro para cuando llegue un momento malo poder afrontarlo, y ahora no lo está haciendo. Entonces es un castigo a aquellas empresas que fueron previsoras y lograron ahorrar algunos dólares para tratar de pasar aguas turbulentas, ¿no? Digamos. Entonces el incentivo es a no producir, el incentivo no es a invertir en Argentina. Bueno, sí. Perdón. No, perdón. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la gente que tiene tomado algún crédito? Bueno, la gente, las personas físicas, es decir, sí. Los particulares. Las personas físicas que están en un crédito, y si están a tasa variable, tenés que más o menos rezar para que toda esta emisión que se hizo, que después se absorbió con deuda remunerada, es decir, de liquidez y pases pasivos, no se revierta, porque la inflación se va a ir muy por arriba. Y si el gobierno también quiere calmar al dólar vía tasa de interés, eso va a hacer que las tasas de interés suban. Y eso ya lo vimos también con el gobierno pasado, ¿no? Que pusieron la tasa muy alta y igual la gente iba al dólar. Es decir, la desconfianza es muy grande. Y es que si no confiamos nosotros mismos, ¿qué vamos a pretender de que venga gente de afuera, multinacionales, y que te pretendan invertir en la Argentina? O sea, el problema recién empieza por casa, es así. Sí, lo otro que preocupa es digamos, Miguel Ángel Peche, que dice que estas medidas son transitorias hasta que lleguen dólares. Y con un cepo es imposible que lleguen dólares, porque después no los podés sacar, y es algo instintivo. Vos no entrás donde no podés salir. Claro. Y técnicamente pregunto, ¿no? Un poco desde el desconocimiento, ¿por qué el gobierno insiste en un doble impuesto al dólar en lugar de hacer un sinceramiento devaluatorio que lleve al dólar directamente a, por ejemplo, 130 pesos? ¿Por qué disfrazarlo de esta forma? Porque eso sí te trae en el corto plazo o un impacto inflacionario, y lo único que tiene... Pasarlo a 130 directamente, me decís. Sí. Eso sí te trae un fuerte impacto en la inflación de corto plazo, y lo único que tiene este gobierno, dado el contexto de pandemia, es mostrar que la inflación termina más abajo de lo que la dejó el gobierno anterior, este año por lo menos. ¿Por qué? Porque el plan original era que la economía recupere un poco y convivir con una inflación un poquito más baja que la del gobierno anterior. Como la actividad se derrumba por la pandemia, la cuarentena prolongada, no lo van a poder mostrar. Entonces lo único que les queda es mostrar que pudieron bajar la inflación con respecto al gobierno anterior. Y si se devalúa el tipo de cambio, eso puede no ocurrir. Entonces por eso está tan empeñado en tratar de mantener al dólar oficial
lo más controlado posible. ¿Y el campo, que ya tiene sus propios impuestos? Y el campo está siendo muy castigado porque... Un clásico, digamos. Retención cambiaria, retención impositiva, tiene que vender a $1, no sé, ahora tendría que hacer la cuenta con este nuevo impuesto, pero debe estar vendiendo a $1 de 70 y tiene que comprar a uno de 135 o 140. Entonces, incluso el campo, que es productivo y competitivo, le está costando mucho. Y uno a veces habla del campo y la gente por ahí se imagina que son empresarios grandes que tienen muchas hectáreas, y vos tenés muchas empresas del sector agrícola que son pymes también y que están muy ajustadas. Y encima si hay una expectativa de devaluación, dado que están vendiendo a un precio artificialmente muy bajo, van a tratar de esperar a vender cuando haya un dólar un poco más alto. Entonces es difícil que entren dólares en este momento por esa vía, y aparte no estamos en la época del año que más se liquida, ¿no? Y encima el año que viene también va a ser complicado porque está la sequía. Bien, ¿qué perspectivas para adelante, Iván? Porque grandes firmas multinacionales se van del país, Qatar, LAN, Falabella, digo, cada vez de un tiempo a la fecha se achica más el sector privado en la Argentina y crece el sector público con un sistema tributario distorsivo y asfixiante. Digo, ¿qué perspectiva hay de que pueda venir la inversión en algún momento con un esquema de estas características? No, muy difícil, y te sumo que hoy se está hablando que se quieren ir a Starbucks y Burger King también, con lo cual sumamos a la lista. A ver, digamos, yo yo fui muy crítico también del gobierno anterior, pero en términos de inversiones, de atraer inversiones, era mucho más amigable que este, y así todo no lo consiguió. Así que la verdad que las perspectivas de que lleguen inversiones con este gobierno es casi cero, por no decir cero, muy difícil. Y sumarle un mundo mucho más complicado, ¿no? Porque la pandemia es mundial. Así que es cierto que hay liquidez y que Estados Unidos está emitiendo mucho, que Europa está emitiendo mucho, pero veo muy difícil que esos dólares lleguen acá. A lo sumo, si parte de esos dólares van a los commodities, te puede llegar a ayudar un poco el precio de los commodities. Pero no lo veo traducido en inversiones. Y no, pensando que somos el segundo país más caro en términos impositivos en el mundo, la verdad que podemos atraer. Claro. Exactamente, sí, lo que es impuesto a las empresas, Argentina está ubicada en el segundo puesto. Es decir, es que realmente cuando vos empezás a mirar las variables, invertir en Argentina es casi un acto kamikaze, ¿no? Porque tenés que sos el segundo país que cobra impuestos más altos a las empresas, tenés el problema de la litigiosidad laboral, tenés una burocracia infernal, tenés presión tributaria mucho más alta que tus países vecinos, tenés todos estos riesgos de estatizaciones que no sabes qué puede llegar a pasar, como este amague que vimos con Vicentín. Y con las telecomunicaciones también, que no sabemos qué va a terminar con lo de las comunicaciones. Entonces, cualquier inversor mira esto y mira cualquier país que esté al lado cerca de Argentina, excepto Venezuela, y va a ir a cualquier otro país menos Argentina. Bien, Iván, el lunes nosotros entrevistamos a José Luis Espert, que nos decía que él veía una gran crisis inflacionaria para el 2021. Faltan poco más de 3 meses. ¿Cómo te parece que va a terminar el año y si compartís este análisis? Bueno, es probable que este año se llegue a una inflación más o menos un poquito más baja que la del año pasado, bastante más baja, por ahí terminó en 52, si no me acuerdo, ¿vale? El año pasado, y este año termine cerca de 40, 45, puede ocurrir, pero coincido con lo que dice Esper, que el 2021 está muy complicado, porque lo que está haciendo el gobierno es retrasar los efectos de la emisión. Emitió mucho para financiar el gasto, ya sea por la pandemia y por otros gastos más allá de la pandemia. La base monetaria creció mucho, es decir, la cantidad de dinero que hay en la economía circulando creció mucho, y como eso podía generar un impacto inflacionario de corto plazo, decidieron absorberlo. ¿Cómo? Con deuda, las famosas LELIQs y pases pasivos. Hoy las LELIQs y los pases pasivos, es decir, esta deuda, hoy la deuda que tiene el Banco Central, equivale a otra base monetaria. Por eso digo que estas medidas que se toman son peligrosas, porque si la gente empieza a especular o tiene la expectativa de que puede haber una evaluación más grande, va a querer cambiar sus pesos
por dólares. Entonces, si va al banco a decir, dame pesos porque quiero comprar dólares, el banco no tiene esos pesos hoy, tiene el ELIX, y le tiene que decir al Banco Central, te devuelvo las ELIX, dame los pesos, y ahí es cuando lo obliga a emitir. O sea, vos tenés mucha emisión reprimida, que probablemente en el 2021 te empiece a generar mucha presión para que esa emisión se dé efectivamente, es decir, la deuda remunerada es emisión futura, y entonces es inflación futura. Tal cual, sí, no explota hoy, pero explota dentro de 3 meses, 6. 3 meses, 6, en algún momento del 2021 eso va a ser un problema. Ya le pasó a Sturzenegger, que también había armado en su momento la bomba de las LEVAC. Sí. Y simplemente tenía que emitir un montón de dinero para pagar los intereses de las LEVAC. Sí. Entonces entras en ese círculo, ¿no? Porque las LELIC, los PASE, todos pagan intereses. Y si no tenés dinero, tenés que emitirlo. Solo para pagar intereses tenían que emitir mucho. Sí, no suena muy lógico. Gracias, Iván. Un placer charlar con vos. Gracias a ustedes. Saludos. Hablábamos con Iván Kachanowski, licenciado en Administración de Empresas, doctor en Economía y economista jefe de Libertad y Progreso. Bueno, la verdad que interesante propuesta la entrevista con Iván Kachanowski. Todo lo que nos deja que van en un común denominador con lo que nos ha dicho Esper, con lo que nos dicen muchos referentes que de alguna manera ven la Argentina, bueno, desde su visión realmente, desde las reformas postergadas, del no plan, de la incertidumbre. Y bueno, él decía esto de que las medidas son en definitiva peligrosas, porque el gobierno está poniendo, lo que está haciendo es poner un parche para ganar tiempo, pero lo que hay que tomar son medidas de fondo. Obviamente una de las medidas de fondo, que es lo que venimos diciendo desde que empezó Fuera de Serie hace 2 años y pico, que es el problema del corto plazo y del recorte del Estado, el achicamiento del Estado. Bueno, pero indudablemente, como para empezar a hablar, ya después. Sí, indudablemente los políticos no quieren ir a eso porque obviamente les resta voto, o sea, no quieren hacer las reformas para un país en serio, no hay consenso sobre eso, y la sociedad, que tiene en gran parte, no toda, el intervencionismo muy metido en la cabeza, cree que el Estado presente lo resuelve todo. Pero un Estado, digamos, en la pandemia, sobre todo, que ya venía el gobierno con una recesión importante, con un déficit de casi 5 puntos del producto, digo, más allá del relato es poco lo que puede hacer, es poco lo que puede llegar. Eso es una realidad incontrastable, o sea, no puede sustituir a un sector privado cada vez más pequeño, con tantas regulaciones, o sea, no existe una alquimia mágica por la cual pueda venir la inversión a la Argentina. De hecho, se están yendo importantes empresas del país por la falta de confianza, porque no ven un horizonte, porque pierden plata. ¿Y cómo lo va a sustituir el sector público eso? No hay forma de sustituirlo, no existe, me parece. No existe. Él decía que si bien Macri, que dentro de todo habló todo el gobierno de la famosa lluvia de inversiones que finalmente nunca llegó, era mucho más amable y amigable visto desde afuera, claro, en términos de inversiones que esto. O sea que sí, no vinieron con Macri, ahora se están yendo, claro, pasamos de un relativo acuerdo exitoso por el tema de la deuda, finalmente después de tantas idas y vueltas, terminó el romance y logramos cerrar más o menos algo coherente con el Fondo Monetario, pero las empresas se están yendo igual porque después les pones 40, no pueden usar hasta el 40% de sus dólares. Sí. Las pymes. Claro, las pymes. O sea, nosotros acá sentados podemos decir un montón de cosas, pero el que tiene una pyme. Sí, el que va a ver, todos en general, digamos, cada uno en su ámbito. El que tiene una pyme y de alguna manera les complica la situación ya de antes financiera, le agudiza su situación financiera. La misma manera, las personas que han tomado un crédito para su vivienda y ahora ven la posibilidad de que si lo tomaste a tasa variable te aumente considerablemente la cuota. O sea, la verdad que esto genera un impacto feroz en una economía que tiene una recesión ya muy importante. Se habla de una caída de 12 puntos del producto a fin de año, ya de una inflación muy grande con una inercia que puede tener una espiral en el 2021, como claramente lo están diciendo los economistas. O sea, ¿qué escenario vemos para adelante? El de incertidumbre y el de un nada. No estamos viendo la luz al final del túnel. La verdad que el equipo económico liderado por Martín Guzmán, que bueno, tuvo
sus méritos al cerrar la deuda, no pareciera que fuera el ministro de Economía que entiende de las otras variables o la decisión política que finalmente siempre es del presidente de la nación. ¿Viste? Esto no nos confundamos tampoco. No hay consensos. A mí me parece que acá hay muchas cuestiones, como todo, la economía tiene muchas variables, siempre ante una decisión económica hay una decisión política, pero en parte, digamos, hay una coalición de gobierno tan amplia, con intereses tan heterogéneos, que como no hay un referente único, que no lo hay ni en el oficialismo ni en la oposición, difícilmente eso se puede traducir en un plan, en un rumbo para adelante, y eso es donde está la sociedad, con una incertidumbre, con un agotamiento y con una asfixia, porque claramente nos perjudica absolutamente a todos, a todas las clases sociales, digamos. Esto no, me parece que acá no hay sectores que pueden tener, no hay sectores, ya no hay nada. Claro, así como la pandemia nos afecta a todos, la realidad económica nos impacta a todos en más o en menos. Entonces no hay posibilidad de un país viable en medio de tanta disgregación, me parece. Eso es lo que decía él, ¿no? Parece que invertir en Argentina es un acto kamikaze. Es un acto kamikaze. Ya regresa